Proyecto personal es una iniciativa o plan que se emprende para alcanzar metas significativas en el desarrollo y bienestar emocional. Este plan se centra en aspectos internos de identidad, autoeficacia y el sentido de propósito de la vida de la persona. La falta de un proyecto puede generar sensación de falta de dirección, lo que hace que mucha gente se sienta perdida o estancada. Si no se tiene un propósito claro en los objetivos de corto y largo plazo, la motivación disminuye y se dificulta el impulso necesario para seguir adelante. Además, no tener un proyecto personal puede llevar a la pérdida de identidad y a una autodesconexión de lo que realmente importa, ya que los planes suelen reflejar intereses y valores. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de la importancia de tener un proyecto personal en la vida. Hola, ¿cómo están? Y bienvenido a toda, como dice mi queridísima Naya, la familia ya está completa de Diálogos en Confianza de los miércoles en Saber Vivir. Yo soy Cristina Jáuregui y bienvenidos a todos los que ya se están conectando a través de la señal de televisión de Canal 11. El día de hoy vamos a hablar de Necesito un proyecto personal. Ya estábamos empezando a desmenuzar un poquito de qué se trata esto del proyecto personal, quién sí lo tiene aquí en el panel. A ver, adivinen quién sí tiene, quién no tiene de los que estamos aquí en el panel y de qué se trata esto. Y bueno, le quiero dar los buenos días, por supuesto, a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. Ahorita estás viendo en tu pantalla a Magdalena Alejo y en un momentito más adelante verás también a Lía Vadillo. Chicas, buenos días a las dos y por supuesto a mi queridísima Diana Laura, que está aquí conmigo el día de hoy. Hola, Cris, ¿cómo estás? Y un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Y justo como estabas diciendo, ahorita que estábamos en las redes, ya estábamos desmenuzando un poquito de esto del proyecto personal, el proyecto de vida, de cómo va creciendo tu proyecto de vida. Entonces, me gustaría preguntarles para que nos cuenten, para que nos llamen al teléfono de contacto con la audiencia en el 55 51 66 4000, en Facebook o en YouTube, para que nos cuenten sobre sus proyectos de vida, sus proyectos personales, qué han hecho para alcanzarlos o si qué es lo que sienten que les está bloqueando para al fin alcanzar su proyecto. Entonces, yo aquí voy a estar muy, muy pendiente de todos sus comentarios y de todas sus llamadas. Claro que sí. Oigan, y bueno, para las personas que se están conectando el día de hoy a través de la señal de televisión, les voy a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Está Marcos Barraza con nosotros, él es semiólogo de la vida cotidiana. Una vez más, buenos días. También está con nosotros César Rivas, psicoterapeuta gestal de adultos, parejas y grupos. ¿Qué tal? César, ¿cómo estás? Muchas buenos gracias. días. Y también está con nosotros Gaby Santamaría. Ella es terapeuta humanista y en primeros auxilios psicológicos. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias, buenos días. Bienvenidos a los tres. Y un poquito de resumen, porque tenemos muy poco tiempo para entrar al corte, que ya saben que es el tiempo de televisión. Bueno, estábamos comentando de qué es esto de tener un proyecto personal, cómo lo vemos cada quien, de qué manera lo afrontamos, ¿no? Cuáles son los elementos que se necesitan para poder tener un proyecto personal. Cada uno de estos puntos los vamos a ir desmenuzando a través de todo el programa del día de hoy, pero lo que nos interesaría muchísimo saber es si tú tienes un proyecto personal, si tú tienes un proyecto de vida, cómo te lo has planteado, qué significa para ti esto, si has llegado a cumplir algunos de los proyectos o si tienes un proyecto de más largo plazo. Y bueno, cuáles son las emociones que se sienten o pues las incomodidades cuando no tienes un proyecto de vida. De esto vamos a platicar el día de hoy. Y a ver, ¿algún comentario que nos estén dando en redes? Ya la gente nos está escribiendo y la verdad es que aquí uno nos dice, yo ya estoy jubilada desde hace 5 años y tuve muchos proyectos profesionales y los conseguí, pero ahora no tengo ninguno, que es algo que nos hemos preguntado, ¿no, Cris? Pues realmente sí, ¿qué sigue después de cumplir el proyecto de vida? Vamos a un corte y ahorita regresamos.
proyecto personal, grande o pequeño, ofrece un sentido tangible de vida que refuerza la autoestima y exhibe nuestras habilidades y capacidades. Ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza para platicar con todos ustedes de este tema tan interesante que estábamos comentándoles, lo del proyecto. Y bueno, voy a retomar un poquito la primera pregunta que hicimos. ¿Qué es un proyecto personal para los que se unieron ahora? Bueno, a ver, un proyecto personal es algo que tú planeas, que tú organizas de una forma consciente, de una forma tangible, lo proyectas y lo llevas a cabo. Hay muchos, creo que es un abanico muy grande con respecto a los proyectos de vida. Un proyecto de vida no es casarte, tener hijos, ir al trabajo todos los días, pagar las cuentas. Creo que esos no son proyectos. Creo que Pero esos hay son... gente que sí lo ve así. Claro, claro. Hay gente que sí es ese su proyecto. Con este comentario que tuvimos de esta persona, donde hace 5 años se jubiló y se le acabaron los proyectos. Eso fue un proyecto, ahora también bien importante. Tenemos que saber, entender que hay proyectos a corto plazo, que es de 1 a 2 años, a mediano, entre 3 y 5 años, y a largo plazo, más de 5 años. Y estos proyectos, irlos recalculando, irlos actualizando, ¿no? No solamente es casarte, tener hijos, ir al trabajo, trabajar por 20 y tantos años, 30 y tantos años, y se te acaba la vida. Creo que es ir todos los días planteando un proyecto, como qué voy a hacer para este mes, qué voy a hacer para este año, qué proyecto tengo para fin de mes. Desde a lo mejor tejer una chambrita, una persona que ya no trabaja o que ya se jubiló, o hacer un suéter, ¿no? O cocinar algo. También son pequeños proyectos que, como decía hace rato Gaby, tienen también mucho que ver con la autoestima. Claro. ¿No? ¿Tú qué opinas? Fíjate que voy a tratar de desmenuzarlo de esta manera. Y ahorita me quedé pensando, ¿dónde puedo ver con mayor nitidez realmente mi proyecto de vida? Y tengo 2 elementos que me estorban. Bueno, no que me estorban, que quisiera clarificar. Por un lado, hablábamos de las expectativas o el deber ser. Yo he sido un rebelde del deber ser, porque efectivamente no todos tienen la vocación para ser padres, no todos tienen la vocación para vivir en pareja, no todos tienen la vocación para ser solteros. Por un lado, o sea, el proyecto de vida no necesariamente es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y esto me lleva a lo siguiente. ¿Cuáles son los anhelos profundos de mi ser? O sea, mi ser, todos, te puedo apostar, tienes anhelos muy profundos. ¿Cómo los puedo reconocer frente a las expectativas de lo que me pide la sociedad o mis seres queridos o el entorno? ¿Cómo puedo distinguir la expectativa o sí, un proyecto personal es hacerme del carro tal modelo o de tal casa o de tal trabajo? Órale, va, ¿no? Pero el anhelo, ¿cuál es? Y me hacen pensar, me gustaría dar como una, no sé si tip o no sé, un ejercicio de decir, a ver, si ahorita estuviera en mi lecho de muerte, porque eso es rápido, ¿eh? O sea, así vamos a estar en el lecho de muerte. Si podemos hacer el ejercicio de visualizarme en el lecho de muerte y decir, ¿qué hubiera querido de mi vida? ¿Qué hubiera querido de mi vida? Neta, ¿tener hijos o no? ¿Escalar una montaña o poner una casa? No sé, algo, un proyecto social, no solo profesional. ¿Qué hubiera querido de mi vida? Aventarme de un paracaídas. Estoy diciendo a lo mejor simpleces, ¿no? ¿Cuál es mi anhelo profundo en el lecho de muerte? No arrepentirme en el lecho de muerte de lo que quise hacer y no hice. Entonces, si puedo ponerme en esa posición, puedo voltear al momento en el que estoy y decir, ok, ¿qué es lo que deseo para sentirme pleno con mi ser? Conociéndome, sabiendo lo que hay que tengo que hacer para comer y para vivir y para todo, pero también conduciéndome a lo que realmente anhela mi conciencia. Que ahorita yo creo que todo lo que tenemos de talento y de características son para servir. Es lo que yo creo. Pero ¿cómo lo puedo conectar con mis deseos también? Por ahí es donde yo voy pensando en cómo se pudiera ver y pudiera proyectarse un proyecto personal. Fíjate, ahorita dijiste algo muy interesante porque nombraste varias cosas que esta sociedad o este planeta nos exige tener. Y algunas de ellas, pues las necesitas para intercambios, por ejemplo, ¿no? O sea, monedas y billetes.
O sea, ahorita, Sin duda. bueno, números en tu cuenta, Sí, sí, sí. no, o monedas y billetes. O sea, esa es la forma en la que se estructuró a nivel mundial el intercambio. Ok. Te guste, no te guste, quieras ser rebelde, como dices tú, o no quieras ser rebelde, Hasta que no te necesitas alcance. monedas y billetes. Sí. No, necesitas monedas y billetes Sí, sí, para sí. intercambiar por comer. O Sí. sea, o si no, pues plantar tus semillas y alimentarte de la tierra, que también es otra manera. Pero digamos que el intercambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería de repente plantearte tener X cantidad? O, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México, para muchas personas, porque faltan muchos medios de comunicación eficientes aquí, o sea, no tenemos buenos medios de transporte, nos faltan trenes urbanos, etcétera, todo lo que, bueno, esperemos que se vaya construyendo, pero actualmente para muchas personas el coche no es un lujo, es una necesidad de trabajo, entiendo. de Sí, sí, sí. transporte, de no sé qué. Entonces, anhelar tener un coche, ¿qué tan válido es o qué tan no? Te lo dejo ahí para que lo pienses. A ver, mi Gaby, ¿tú qué opinas? ¿Tú? Mira, a mí me gustaría primero separar. Una cosa, para mí, una cosa es proyecto de vida y otra cosa, proyecto personal. Como les decía hace rato, yo creo que el proyecto personal, el proyecto de vida está hecho de varios proyectos personales, dependiendo de las dimensiones del ser. Si nosotros nos vamos a las palabras simples, un proyecto es un plan a seguir para llegar a conseguir algo, ¿sí? El personal se refiere a la persona. ¿Sí? Entonces, es un proyecto que va de acuerdo a la persona, a las necesidades de la persona. De ahí que entonces, para poder hacer un proyecto personal, podemos dividir entre el ser y el hacer. Y en el hacer está el deber ser. Ujú, claro. ¿Cómo voy a hacer yo un proyecto personal si todavía no sé quién soy? Por eso te decía hace rato, el proyecto personal es un viaje de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si no llegamos a este punto de yo ya hice mis proyectos, ya logré mis proyectos profesionales en el rol de profesional que tengo, y después, ¿qué sigue? O yo ya tengo nido vacío, logré mis proyectos como mamá, y luego, ¿qué soy? ¿Soy solo mamá? ¿Soy solo esposa? ¿Soy solo profesionista? Y por eso yo creo que hay que partir de la base que el proyecto personal habla de los caminos que nosotras las personas queremos hacer en nuestro conocimiento de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Qué bonito, Sí. Gaby, claro que sí. Oigan, fíjense que le preguntamos en redes a las personas, como siempre, como todos los miércoles, pues ellos qué es lo que opinaban. Y fíjense, la pregunta fue, ¿tienes un proyecto personal? ¿En qué consiste? Vamos a ver qué nos dijeron, acompáñame a verlo. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿tienes un proyecto personal? ¿En qué consiste? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. César Gutiérrez Rubalcaba. Para muchos, a veces tener un proyecto es difícil y para algunos, el mejor proyecto es sobrevivir. Marichuy Rayas. Preparándome a mis 57 años para retirarme de trabajar en una institución, seguir trabajando en la psicología clínica particular y estudiar neuropsicología. Viajar más. Salvador Alvarado. Tengo muchos proyectos en mente, todos enfocados en generar bienestar en mi comunidad, pero no encuentro un apoyo financiero, ni público ni privado, para poderlos echar a volar. María Mendoza. Sí, pasar más tiempo con mi hija y estudiar psicología. Imelda Acevedo. Terminar el curso de inglés. ¿Qué opinas de los comentarios? Wow. O sea, entiendo que los proyectos, como bien lo planteaban, son objetivos muy específicos. O sea, quiero estudiar inglés, quiero estudiar una maestría, evidentemente, bien lo mencionas, necesitamos materia prima en el mundo en el que vivimos para intercambiar, hay un intercambio de valor. Voy de nuevo, ¿cuál es el anhelo? O sea, me pregunto, ¿por qué quiero estudiar ya acabé mi trabajo profesional, ¿por qué quiero estudiar? ¿Por qué quiero estudiar otro idioma? ¿Por qué quiero estudiar otra carrera? ¿Por qué quiero estudiar otra especialidad? ¿Por qué quiero poner algo para la comunidad? El objetivo, yo creo que si nosotros podemos ver el proyecto personal o el proyecto de vida ¿a qué voy? Creo yo, y bien lo decía en el autoconocimiento, cuando yo me desarrollo a mí,
hago lo que me gusta, siento algo que es una sensación fascinante en mi ser. Es como cuando, no sé si les ha pasado, cuando están en lo mejor de su carrera, de su profesión, de su trabajo, dicen, ¡wow! Se siente como algo que no paga ni la lana, que no paga ni el reconocimiento ajeno. Simplemente se siente por dentro la satisfacción de que estoy sacando mi potencial. Es esta idea que me gusta mucho que a veces ponen los gringos de estoy fluyendo, ¿no? El fluyo. Soy el flow. y está el entorno colocado en lo que soy. Bien, me tengo que conocer, sin duda tienes toda la razón. A mí me pasó, yo me dedicaba a otras cosas. Cuando empecé en este asunto del autoconocimiento, mi vida cambió. O sea, me volteé a ver a mí, porque antes volteaba a ver afuera. Yo pensaba que yo era lo de afuera. Cuando me volteé a ver a mí, me di cuenta que yo era una cosa distinta a lo de afuera. Dejé de pelearme con el mejor colectivo y empecé a estructurar, entonces sí puedo tener mi vida en mis manos. Pero la gran pregunta que me costó años o que sigo resolviendo es, ¿pero realmente quién soy? Porque a mí proyecto personal tiene que ver, creo yo, con mi profundo anhelo. ¿Qué es lo que quiero? Todo lo demás son experiencias. Los seres humanos vivimos experiencias y construimos la vida a base de experiencias. Vamos direccionando experiencias, recalculamos y vamos retomando. Sin duda, la diferencia es que si tengo un proyecto y un objetivo claro, es más fácil que todas las experiencias que viva me conduzcan a ese objetivo. La gente que no tiene un objetivo claro o que no hay un objetivo claro en un proyecto específico, es muy difícil llegar. Claro. ¿No? Oye, una de las cosas que nos preguntábamos nosotros aquí en Diálogos es que si el proyecto de vida es el sentido de la vida. Muy buena pregunta. Creo que el proyecto de vida es algo que tú vas a hacer para contigo. No me gustaría como dejar a la gente que tienes que pasar años estudiando para conocerte, ¿no? Basta con unos minutos al día que te sientes por las mañanas tomando tu café y reflexiones de tu vida. Unos minutos, solamente 5 minutos, Sí, 3 regreses minutos. a ti, ¿no? Estar contigo. Estar contigo. Y creo que actualmente la gente huye de sí misma. Todo el tiempo estamos en el allá afuera, estamos en la otredad viendo afuera qué pasa, más al tanto de afuera. Y no necesitas ni tampoco convertirte en una persona iluminada, ¿no? Para conocerte o meditar, porque creo que hay estas cosas como me voy a poner zen y voy a... Pero entonces vienen a pasar 1000 cosas en la cabeza. Solamente unos minutitos y preguntarte cómo estás tú en tu vida, cómo estás tú como ser humano, como esposo, como esposa, como alumno, como hijo, como vecino, qué te está pasando para conocerte un poco más. Y creo que a partir de ahí viene el ir desarrollando proyectos. Tú dijiste una cosa muy linda, tu proyecto es ser tu mejor versión de ti misma y no necesitas años de estudio, ¿no? No necesitas leer 500,000 libros, no necesitas 300,000 conferencias o 100,000 cursos. No, creo que es un poco de reflexión. Lo que Necesitas decía mucha Marco... humildad. Sí, humildad. Lo que decía Marco es muy cierto, estar en tu lecho de muerte. Se me hace un poco dramático verte en tu lecho de muerte y decir, ¿qué me hubiera gustado? Porque creo que eso nos mete en esta locura, en esta sinergia social de me hubiera gustado ser más servidor, aportar a la sociedad, construir, hacer, rescatar perros, niños. Creo que, híjole, no llegar a tanto. Oye, ¿No? ayer vi una película, ahorita voy a buscarla en el corte para decirles cuál es el nombre, porque no sabes cómo me pegó lindo la película. Resulta que es un chavo, un joven muy, muy lindo, que va al funeral de su mamá, ¿no? Y entonces, pero el funeral es con la mamá viva. Ya saben que la mamá se va a morir, ya saben que tiene cáncer terminal, y entonces la mamá explica que cuando estaban planeando el funeral, ella con su esposo, le dijo, ¿pero cómo me voy a perder yo todo esto? Lo quiero vivir. Yo lo quiero vivir, ¿no? Y Claro. entonces ellos son actores de teatro, entonces el funeral es una obra de teatro de Shakespeare, cada quien va a poner en el escenario y hablar de ella, y ella está sentada viendo todo, ¿no? Y lo que más me encantó es cuando ella se sube al escenario y dice, he sido una privilegiada
porque muy pocas veces te preguntas si tu vida fuera una historia, ¿qué historia sería, no? Y hoy me doy cuenta que mi libro es una historia de amor. Entonces dice, es una historia de amor, ¿no? Estoy llena de amor, es una historia de amor. El drama de la vida es una comedia mal leída. O sea, si uno alcanza a ver la vida, o sea, perdóname que me acerque al hecho de muerte, para mí no es dramático, para mí es algo natural. O sea, para mí la muerte, creo que deberíamos desmantelar su velo de drama y de tristeza y de desolación. No, pero no esperarte hasta el final, como bien dijiste tú, ahorita. Mira, el Quijote no lo dice. En el último párrafo el Quijote está arrepentido y dice, yo estaba loco, yo soy Alonso Quijano. Y todos dicen, no te bajes del caballo, nos quitas a todos lo que somos. Y él dice, no, el Quijote andaba correteando fantasmas, estaba loco. Yo soy Alonso Quijano. Yo hubiera querido tener una vida así. Mucha gente cerca, no voy a decir un hecho de muerte, no todo el mundo tiene la dicha de llegar al hecho de muerte. Creo que hay gente que se va sin haber pasado por un corte de caja, por lo menos consciente, ¿no? En esta película, a lo mejor sí tiene, una persona que está enferma terminal tiene, pues, a lo mejor mucho tiempo para un corte de caja. Una persona que sí está en el hecho de muerte sí tiene un corte de caja. Hay gente que no pasa por el corte Y es de caja. bellísimo, ¿eh? Debe de serlo, debería de serlo, ¿no? Pero la gran pregunta, o sea, ¿por qué me acerco a ese momento o por qué me gusta esta parte del Quijote, este final del Quijote, donde dice, estaba equivocado, y qué triste estar en el hecho de muerte dándote cuenta que estás equivocado. Qué curioso, yo, pensando en esto, tampoco es que hablabas del autoconocimiento y de cómo puedo conocerme. Ojalá estuviéramos en un mundo donde la gente supiera que haciendo silencio del entorno pudiera conocerse. No estamos en un mundo así. ¿Por qué la gente no voltea hacia adentro? Porque no le han enseñado la belleza del autoconocimiento, la belleza del amor propio, el abrazo personal de donde surge el amor hacia los demás. Por eso la gente no sabe ir a lo mejor tú tienes, qué bueno, habrá personas que tengan la fortuna y la dicha de guardar silencio y en unos minutos poder hacer un corte de caja hacia adentro. Pero no estamos en un mundo así. Estamos en un mundo donde todo te llama del exterior. Todo es hacia el exterior. Y hay que cumplir al exterior. Oye, pero más en este lado del mundo, porque fíjate, los budistas, por ejemplo, en Oriente, una de las prácticas que a mí me encanta es que justamente tocan las campanas para que la gente haga un alto, ¿no? Y entonces voltea a verse. Entonces, creo que de este lado del planeta sí nos cuesta como más trabajo. Y siempre decimos en diálogos, y yo también lo repito todo el tiempo, tienes que convertirte en tu mejor amigo. O sea, para que cuando estés en esos silencios y en esas soledades, estés bien contigo, te caigas bien. Exacto. Porque eso es lo que pasa, que la gente no se cae bien. Y cuando voltea a verse, lo que está viendo no le gusta. Claro. Porque fíjate no ha crecido hacia un lugar padre para sí mismo. Se ve al espejo y no se gusta, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate que ni siquiera creo que haya esta cuestión de me caigo bien. Es me tengo miedo. Claro, me tengo miedo. Sí, o sea, ni siquiera me pongo a pensar si me caigo bien o me caigo mal. Y bueno, yo quisiera retomar un poquito esto que dices. ¿Proyecto de vida es lo mismo que sentido de vida? No es lo mismo. No es lo mismo, como les decía hace rato, unas cosas son proyectos personales que forman un proyecto de vida y ese proyecto de vida da sentido de vida. Claro. Para mí es en ese orden. Y retomando también lo del hecho de muerte. Lamentablemente no nos enseñaron a hacer reflexión sobre uno. Solamente en momentos de crisis es cuando medianamente hacemos reflexión de las cosas. Qué bueno que existen, Gaby. Qué bueno que existen, pero... Es que de veras, porque sí hay muchas necesarias. Personas que ni siquiera en momentos de crisis, pero tienes razón, es un momento que te regresa a ti. Exactamente. Y en un mundo ideal sería aprender desde pequeños a estar con uno mismo. Sí. Todos estos amigos imaginarios que de repente tuvimos son esos reflejos de lo que el niño quiere ver de sí, pero no los enseñamos a seguir ese reflejo, a pensar, bueno, ese amigo imaginario que te está dando. Entonces no aprendemos, como seres humanos no aprendemos a estar con nosotros. Más que en momento de crisis, ¿sí? Estamos medianamente con nosotros o en cualquier religión, espiritualidad o creencia que tengamos, en un ser superior pensamos. Fíjate que es justo
lo que se está buscando en todos estos ejemplos, ¿no? O sea, la búsqueda del sentido, eso es lo que se busca como el sentido, seguimos en esa búsqueda, ¿no? Sí, sí, sí. A mí sí se me hace un ejemplo muy bueno eso de, o sea, piensa que estás en tu lecho de muerte y en tu lecho de muerte piensa en qué hiciste de tu vida. ¿Sí? A veces, o sea, ¿sabes a estas qué? edades yo creo que es una buena opción. En cada una de las etapas de vida del ser humano puede ser manejado de manera diferente, pero para quienes aprendimos a reflexionar solamente en momentos de crisis, es una buena oportunidad pensar, bueno, o sea, a lo mejor ya me dijeron que en 3 horas me voy a morir, ¿sí? O bien, Reflexiono y entonces, ¿qué hago? ¿Qué flexibilidad tengo para reinventar mi proyecto de vida, para reinventarme? Sí, hay para todos esos todo momentos, eso? ¿no? Oigan, quiero que me acompañen a ver la siguiente entrevista que le hicimos a la logoterapeuta Bárbara Barragán, que ella nos va a explicar qué es el sentido de vida. Vamos a ver qué nos dice. Acompáñame. El sentido de vida es un tema que tenemos que empezar a distinguir desde 2 perspectivas, porque quedarnos en el sentido de la vida como tal, pues podríamos entrar en una discusión de si la vida tiene o no tiene sentido. A mí me gusta muchísimo más hablar del sentido en la vida, que es un sentido en particular en la vida de cada persona que es la que está intentando distinguirla. Hablar del sentido en la vida es hablar de conectar el corazón y la razón a personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos. Es decir, conectar el corazón y la razón a aquello que valoras, que le das valor y tiene valor en tu vida. No solamente conectas contigo mismo y con lo que te resulta valioso, sino que también conectas con lo que es valioso en ese momento particular de tu vida. Esa conexión hace que te orientes, hace que te conozcas, que te descubras, que te identifiques, que te proyectes desde un lugar de mucho mayor plenitud. Muchas veces no podemos controlar qué sucede o qué no sucede en la vida que estamos viviendo. Sin embargo, si nos sentimos plenos, orientados, satisfechos, conectados, podemos tomar decisiones que vayan mucho más acorde y mucho más coherente con el momento de vida en el que estamos viviendo. Perder el sentido o no encontrarlo o no descubrirlo nos lleva a sentirnos vacíos, a sentirnos desorientados, a sentirnos urgentes, a sentir que no podemos darle respuesta a las preguntas que la vida nos va haciendo. Nos perdemos también un poco del proyecto, de lo que teníamos pensado en nuestra vida y entra como una mayor posibilidad de no poder hacerle frente a lo que la vida nos va poniendo en cada momento. Muchísimas gracias, gracias por esta entrevista. Y están preguntándonos que cómo se llama la película. En inglés se llama Love at First Sight y la tradujeron como... Bueno, aquí nos comentó Marta Martínez que la película es la probabilidad estadística del amor a primera vista, Exacto. que es muy hermosa. Sí, muy hermosa. Y es la probabilidad estadística porque él hace sumas de todo. Es divertidísimo. Es Él matemático. suma todo. Entonces, es muy interesante. Yo hoy en la mañana dije, a ver, voy a sumar. Y me puse a sumar como él suma algunas cosas de mi vida. Y de repente dije, chingados, son un chorro de días o de horas o de, ¿no? Entonces, él hace sumas de todos, de todo, de todo. Pero bueno, regresando a ¿qué opinan de lo que dijo la terapeuta sobre Gaby, del proyecto Sí. no el proyecto de vida, sino el sentido de la vida? Sí, yo creo que el sentido de la vida tiene que ver mucho con lo que yo soy, con lo que yo quiero, no con todas las expectativas que pusieron en mí, no con ese deber ser, no con ese tener que cumplir primero a otros, hablando del estar fuera de, y luego cumplirme a mí. Entonces, efectivamente, cuando uno no sabe qué es lo que quiere, pues sí viene esa desesperanza de, pues solo estoy aquí para cumplir expectativas de los demás. Entonces, ¿cuál es mi sentido de vida? Pues no va en relación a mí, sino en relación a los demás. Y cuando los demás ya no está, porque si mi sentido de vida va, por ejemplo, en mi rol de esposa, cuando me divorcie, mi sentido de vida desaparece.
si ven mi rol de madre, cuando mis hijos se vayan, en el mejor de los casos, a vivir su vida, si no es que fallezcan, entonces yo ya no tengo sentido de vida, ya se acabó. Entonces sí, estoy de acuerdo en que el sentido de vida tiene mucho que ver con lo que yo soy, lo que yo quiero y cómo mis necesidades, o sea, si son mis necesidades las que me mueven o soy yo las que entiendo mis necesidades. Sí, es como esto que decías, ¿no, Marcos? O sea, lo de adentro, o sea, Sí, ¿sabes? Es que sí entiendo perfectamente, o sea, creo que entiendo perfectamente que hay que hacer cosas objetivas. Bien lo mencionaba hace rato en la cápsula, lo mencionaban, nos da mucha satisfacción lograr una cosa objetiva. Tengo tal objetivo, de 3, 5 años, 10 años, voy por él, lo alcanzo y se siente, ay, sí sirvo para algo, ¿no? O sea, sí hay con qué, ¿no? Eso es mucha satisfacción. Evidentemente, si hay proyectos diarios, o sea, si me meto en el sobre en la noche y digo, ¿qué hice hoy? Ay, pues logré esto. O la gente que dice, no hice nada. Pues hiciste muchas cosas, pero es que no logré ningún objetivo específico. Ok, eso entiendo que da mucha satisfacción. Pero yo me voy a la parte profunda. ¿Para qué? Mucha gente confunde su autoconcepto, y me encanta que hablen del autoconcepto, cuando piensa, yo soy director comercial, ¿no? Y de repente lo jubilan o lo renuncian o como tú gustes, y de repente, ya no soy director comercial, entonces, ¿qué soy? Yo soy mamá o papá, y de repente se van los hijos, en el mejor de los casos, y tú, ¿y ahora qué soy, no? Yo soy pareja X, y luego se enviudas o te divorcian o lo que sea, ¿y ahora qué soy? Por eso yo también me hago la pregunta, profundamente, ¿qué quiero? Más allá de mis proyectos personales, proyectos individuales, proyectos muy objetivos, ¿qué soy profundamente? ¿Qué quiero profundamente? Lo mencionabas, saber qué quiero está muy vinculado a saber quién soy y está muy vinculado a establecer compromisos. Alguien que no sabe quién es, no puede establecer compromisos. Cuando tu compromiso va en función del deber ser o lo que alguien más quiere, yo creo que no es un compromiso profundo. Sí puedes establecer compromisos, pero no son tan satisfactorios, No, tal y vez. aparte, ¿sabes qué? Yo creo que los botas a la primera de cambios. A ver, los cobras. Espérate, O los cobras, pero sí. depende, porque a ver, les voy a decir una cosa. Una de las cosas que está así planteado muy claramente es las mujeres tienen que ser mamás, ¿no? Tienen que tener hijos. O sea, es así como a eso vienen las mujeres a procrear, ¿no? Y perdóname, me vas a contar rapidísimo, perdóname, me haces recordar una historia de una señora que trabajaba en mi casa, me ayudaba en mi casa, y decía, es que llegó una muchacha que ya no es mujer, Marcos. Yo, ¿cómo que no es mujer? Allá en mi colonia ya no es mujer. Y yo, ¿pero qué le pasó? Pues es que ya no es mujer. Y yo, pero cuéntame, ¿cómo alguien deja de ser mujer? Pues es que le operaron la matriz y yo. Entonces, ¿ahora qué es? Se quedó así. No mujer. Perdóname. Por eso. Es que increíble, no puedo creerlo. Bueno, pues créelo, así es. Y así es, es real, ¿no? Entonces, de repente, pasan los años, ¿no? Y cuando ya una persona, una mujer, hace este cuestionamiento que tal vez no tuvo la oportunidad por miles de razones, y sabemos que muchas veces es porque tienen que cubrir sus necesidades básicas antes de poderse hacer estas preguntas. Y a veces pues vives la vida sin poderte hacer estas preguntas porque tienes que cumplir las necesidades básicas y sobrevivir. Y entonces de repente dice, yo no quería ser mamá. O si yo hubiera tenido la opción, no hubiera sido mamá. O sea, no lo volvería a vivir, no lo volvería a elegir. Es más, ni siquiera en su momento me pude frenar a pensar, esto sí es algo que quiero. Y la sociedad nos los va diciendo, ¿no? O sea, cuando tú llegas a este planeta te dicen, bueno, de tal edad a tal edad te va a tocar estudiar en tal lugar. De tal edad a tal edad ya vas a tener que elegir, ¿no? Antes, ahora ya se amplió un poquito, pero para las mujeres era fuertísimo, porque las mujeres era la década de los 20 a los 30, tenías que elegir pareja, si es que eres heterosexual, elegir pareja para procrear, tener hijos y aparte a ver si hacías algo también de trabajo, ¿no? En esa década, porque después ya te habías quedado, ya te decían que tus hijos iban a hacer mal, ¿no? Que iban a tener síndrome de Down o que te iban a tener, o sea, que iban a tener alguna dificultad por tu culpa, por tu falta de responsabilidad por no haberte embarazado en esa década. Y tener hijos a fuerza.
A fuerza. Eso no, es que eso no es lo que, es donde yo no puedo creer, ¿me explicó? Y no lo puedo creer desde antes de dedicarme a esto del autoconocimiento. No puedo creer que esa sea una construcción que le impongan a la banda. Sí. No puede Sí, ser. nos Sí, es una enseñaron a ser empujados. ¿Eh? Nos enseñaron a ser empujados, Ujú. a reaccionar, no a reflexionar. Y entonces la pregunta que yo creo que tendríamos que hacernos es, ¿para qué vinimos? ¿Para qué vinimos? O sea, ¿para qué vinimos a este planeta? ¿No? A ver qué opinan. Nos Perdón, vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos. Ustedes, los que nos están viendo, regresando, Diana Sí. Diana Laura las va a leer. ¿Para qué vinieron a este planeta? ¿Para qué? ¿No? A ver, Gaby, tú también pregúntate, ¿para qué vine? Tengo Marcos, mis ¿para serias qué dudas. viniste? César, ¿para qué viniste? Ay, no, Diana qué Laura, ¿para preguntas qué nos hacen viniste? aquí. ¿Para qué viniste tú a este planeta? Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, no te vayas. Sin un proyecto personal existe una sensación de falta de dirección y propósito en la vida, lo que nos hace sentir desmotivados y con falta de interés en las actividades diarias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Miércoles de saber vivir con un súper tema. Nos estamos haciendo la pregunta de, ¿necesito un proyecto de vida? Ya nos han estado escribiendo, nos han dado sus comentarios, lo que opinan ustedes sobre qué es el proyecto de vida, qué es el proyecto personal, qué es el sentido de la vida, que es lo que justo estábamos hablando en el bloque pasado. Muchas gracias a todas las personas que ya se han tomado el tiempo de escribirnos. Les invito a que también nos puedan llamar al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00. En Facebook y en YouTube pueden escribirnos, compartir el programa y claro que también lo pueden ver en la aplicación de 11 más que pueden descargar en su teléfono y pueden ver toda la programación del 11 en vivo o todos los otros programas de diálogos, de todas las producciones que hemos tenido aquí en el 11 a lo largo de los 65 años de historias que hemos estado contando. Muchas gracias a todas las personas que nos han escrito. Nos dijo Ana Vázquez, los proyectos de vida sin duda pueden ser flexibles y cambiantes a lo largo de nuestra vida conforme vamos creciendo o desarrollándonos. De alguna forma nos van dando sentido, propósito e identidad. Muchas gracias, Ana, por este comentario. Creo que tienes... Muy bonito, aparte. Muy bonito y creo que sí, sí te llega al corazón. La identidad me gustó eso también, sí. Nos pregunta Marisa que sí, qué consejo le pueden dar si ya tenía un proyecto de vida y hoy se acabó de tajo, ¿cómo puedo reconstruir mi vida? Eso nos pregunta Marisa. Ahorita le contestamos a Marisa, voy a seguir leyendo un poquito más de comentarios. Edith Esquivel dice, los proyectos de vida requieren de planeación financiera como base. Cuando tienes recursos, los obstáculos son menos. Pero en México la cultura financiera no es una prioridad para la mayoría y por eso los proyectos de vida no pueden a veces terminar de alcanzarse. Karina Hernández dice, en lo personal tengo muchos proyectos, pero a veces o por lo general no los cumplo. Me he analizado y he caído en la conclusión que me falta mucha disciplina. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para poder trabajarlos? Roxy Ibarra dice, mi proyecto de vida fue formar una familia y lo logré. Ahora ya tomó su vuelo a otro país y mi otra hija estudia. Yo no trabajé por dedicar mi vida a la familia, ya que eso siempre fue mi prioridad. Hoy me siento inútil y sin proyecto de vida. Siento que mi vida se acabó y tengo 51 años. Odette Herdes. Ahora que lo pienso, considero que mi proyecto es mi crecimiento personal, mi autoconocimiento y poder ayudar con ello a que este mundo sea mejor. No importa el ámbito, cualquier espacio es bueno. Ofelia Chávez. Yo siempre he planeado mi vida y he logrado mis proyectos de vida, pero no hay que hacerlos a tan largo plazo y esto lo aprendí en estos últimos 6 años y durante la pandemia. Luis Guillermo. Creo que yo no tengo un proyecto personal. No he sabido crear uno, pero socialmente me siento presionado a decir que tengo uno. Ese comentario también me parece muy interesante. puntual y muy interesante. Ahorita seguimos Sí. leyendo, porque, a ver, Tenemos César, sí, por ejemplo, ¿cómo reconstruir cuando ya lo decían al principio, ahorita nos Sí. los volvieron a preguntar, cuando tú te planteaste cumplir algunas metas, pueden ser la que sea, ¿no? Todas las que hemos planteado, y llegas a esa meta y de repente te encuentras como que algo falta, un vacío existencial. ¿Cómo reconstruirte desde ahí?
Bueno, primero creo que tenemos que tener muy claro que la vida no es estática, ¿sí? La vida va evolucionando, todos los seres vivos somos seres en proceso, de alguna forma. No necesitas ir a terapia para estar en un proceso. Per se somos seres en proceso. Y saber que todo va cambiando, todo se va reconfigurando, todo se va actualizando. Y en esta medida también saber que nuestros proyectos los tenemos que ir ajustando. Porque, claro, estas personas que quisieron formar una familia, enviudaron o los hijos se fueron, ¿qué hago de mi vida? ¿Cómo vuelvo a hacer? Voy a regresar un poquito a lo que dije hace rato. No necesitas 1000 cursos, ni música, ni un lugar especial para conocerte, para preguntarte qué quieres, qué te gusta. Yo les recomiendo de verdad que 3 minutos al día se cuestionen, al día, una vez, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Me gusta? ¿Cuál es mi compromiso con la vida, con la sociedad, con mi familia, conmigo mismo? Para reconfigurar estos proyectos de vida, ¿no? Y saber que, bueno, hoy tengo 50 y tantos años, ya no es toda mi familia, ya se me acabó la vida. No, hoy, ¿qué puedo hacer? Algo muy importante, el sentarte a recapacitar y reconocerte también es reconocer qué habilidades tienes, ¿no? Si el que era director comercial de repente se le acaba el trabajo o lo jubilan, ¿ahora quién es? Bueno, pues eres un padre de familia que puedes reconfigurar. ¿Cómo reconfigurarlo? Tómate un par de minutos al día contigo nada más. Entiendo que culturalmente no estamos en la India o en otros países donde tocar la campana o hacer algo para recapacitar o irte al silencio, pero todos podemos guardar un par de minutos al silencio. Es que puedes estar en medio del metro y guardar en silencio. Por supuesto. Claro. Y a ver, meditar no es sentarte, música, humito, incienso. No, creo que si tienes un perro, salir a caminar con tu perro, puedes meditar ahí. Claro. Puedes caminar de una cuadra a otro lugar al súper y puedes meditar también. Claro. ¿Sí? Ahora, yo propondría, no sé qué opinas, hacer como una lista de tus habilidades. Claro, también, por ¿no? supuesto. O sea, una lista de decir, bueno, a ver, ¿qué edad tengo? ¿Cuáles habilidades he adquirido en el tiempo? ¿A qué me quiero seguir dedicando? Como dices esto, ¿no? Bueno, si tengo que replantearme qué voy a hacer por los demás años de mi vida o qué quiero hacer, pues un poco sentarte a pensarlo. Hay una película también, perdón, hoy ando muy cinéfila, pero cinófila, no sé, cinéfila no se dice, se dice Sí, cinéfila. Cinéfila. Ah, bueno, donde está este papá, ¿no? Y lo jubilan. Y él dice, ¿cómo? Pero yo tengo un chorro de tiempo, Claro. quiero hacer más cosas, ¿no? Y entonces en la oficina le dicen, ay, no, qué rico, ya vete a vivir la vida. Y él, es que esta es mi vida, Claro. esta es mi Esta vida. es O sea, mi vida. pero bueno, llega a su casa y de regalo sus hijos le tienen un yatecito o sea, una lancha para pescar con la de esta de pescar y todo, La ¿no? caña. La caña de pescar, todo lo que necesita, se lo entregan. Él se queda helado y les dice, me gusta pescar. Exacto. ¿Cómo, ¿Cuándo por les, qué? o sea, ¿por qué? Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? Sí, claro. ¿No? Y entonces, claro, es esta idea de, pues es que cuando uno se jubila, ya entonces pesca. ¿Qué sigue? ¿no? Tenemos un montón de problemas o sea, en ese aspecto. ¿Por qué? O sea, ya me jubilé y entonces teje o pesca o o sea, más bien es tú qué quieres. O sea, este señor se preguntó, ¿me gusta pescar? No, te regalo la lancha. A mí no me gusta pescar, yo no quiero pescar, a mí no me pongas a pescar. Perdón, ahorita los dejo hablar porque Dianita tiene un encargo de la producción. Adelante, Dianita, por favor. Voy a mandar un testimonio anónimo sobre, ella nos cuenta que ella proviene de una familia que realmente no la dejaban cumplir como su proyecto de vida, porque su familia era muy disfuncional y ella seguía las aspiraciones de su madre que ella le ponía y que ella tenía planeado para ellas. Entonces vamos a escuchar ese testimonio que está muy interesante y ahorita regresamos. Yo provengo de una familia un tanto disfuncional. Tengo un padre que es alcohólico, una madre neurótica y somos 6 hermanos. Para mí fue difícil encontrar el proyecto de vida porque en un principio en la juventud pues estaba como guiada únicamente por lo que mi madre
deseaba, ¿no? Ella tenía aspiraciones, pero esas aspiraciones las quería concretar a través de nosotros. Y yo pudiera hacer una carrera, me interesaba estudiar ingeniería química. Sin embargo, tuve una situación cuando ya estuve en la preparatoria para cambiar a la licenciatura, de un noviazgo en donde hubo una situación un poco frustrante. Yo interrumpo mi proyecto, ya no concreto la ingeniería química y decido seguir la otra ruta tradicional, que era la de una mujer de mi medio en donde me desenvolvía. Pues se casaba, tenía hijos, era ama de casa. También resulta que es un matrimonio fallido. Al terminar ese matrimonio se dan circunstancias en las que pues yo llego a tocar un fondo emocional. Me llegan cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, y pues tuve que recurrir a asistir a un grupo de autoayuda. Pasa un promedio de tal vez 2 años. Tenía yo 42, 43 años aproximadamente. Yo puedo volver a estudiar y retomar ese proyecto personal. En este caso ya no fue la ingeniería química, sino terminé la licenciatura en pedagogía. Ya hay un factor diferente, que es el hecho de que yo tuviera una hija. Para esa etapa, mi hija ya estaba en la preparatoria y pues yo estaba tratando de salir adelante para que cuando ella llegara el tiempo de la universidad, yo pudiera hacer ese apoyo como madre, como proveedora. También fue difícil porque las condiciones de vida eran diferentes. Yo tenía el prejuicio de la edad, porque mis compañeros eran bastante más jóvenes que yo. Y hoy día estoy dándole continuidad a ese proyecto personal de preparación académica, iniciando el estudio de una maestría. ¿Qué opinas, Gaby? Fíjate que tiene mucho material, desde las expectativas, los prejuicios, las ganas de hacer, la necesidad de dar. Hay muchísima información en este testimonio, muy valiosa, muy valiosa. Se nota que tuvo oportunidad de verse, de entenderse, de conocerse, y bueno, es muy precioso esto que nos acaba de compartir. Y yo quiero retomar un poquito esta parte de la meditación o la reflexión en uno mismo, ¿sí? A veces partimos de la base de que la gente puede saber cómo hacerlo, y hay gente que no sabe, ¿sí? A manera de tip, yo diría, haz una revisión de lo que hiciste en el día, ¿sí? Hoy puede ser tan simple o tan estrambótica como quieras, pero hoy, por ejemplo, hice un desayuno y me quedó rico. Ahí puedes encontrar habilidades que luego menospreciamos, ¿sí? Hoy, como hoy me pasó, quería yo llegar 1 hora antes de la hora por el tránsito y todo eso, ¿sí? Y llegué tarde. ¿Pero qué hiciste para lograr no llegar tan tarde o sí llegar? En esas realidades, si nos ponemos a pensar en esas realidades, es donde vamos a encontrar nuestras habilidades, donde nos vamos a encontrar a nosotros mismos, donde nos vamos a encontrar qué retos he pasado y qué enseñanzas me he llevado. Y ese es un primer pasito para empezar a hacer esta reflexión y empezar a meditar, y entonces sí tener estos 5 minutos y poder distinguir entre mis habilidades, lo que soy y el rol que estoy desempeñando. Claro, Marcos, ¿qué opinas? Fíjate que me hace conectar también con el tema de la edad. Y tengo que colocar 2 cosas, creo que importantes. La expectativa, bien lo menciona Gaby, ahí está, y pareciera ser que está impuesta por el imaginario colectivo, o la compra uno, ¿no? La expectativa no debiera ser tan mala si es como un indicador flexible. El problema es que nos apegamos a la expectativa, y esa fuerza como tiene que ser la expectativa. Entonces, la expectativa está para indicarnos hacia dónde conducirnos, pero sabemos que la vida nos va a ir quitando así de manera poquito a poquito, o de repente nos va a quitar ese camino a la expectativa. Así que la expectativa debería de ser una guía, no apegándonos a ellas. ¿Y a qué voy? Vamos a este tema de la edad.
decía por ahí uno de los testimonios, tengo 51 años. Ella también parece ser que empezó a estudiar pedagogía ya en otra etapa de su vida. La vocación, si así se fuese, si este fuera un tema de que todo el proyecto de vida tiene que ver con la vocación profesional, la vocación no es única. Deberíamos estar conscientes de que la vocación es un horizonte. Yo te lo decía, yo empecé a estudiar diseño y me dediqué al diseño web y marketing un montón de tiempo. Me gustaba la semiótica y luego conozco semiología y digo, y conozco otra área que es el conocimiento humano. Otra onda, es un horizonte de posibilidades de vocación. Es que en esto que dices de la edad es muy interesante porque antes se vivía 30 años y ahora se vive 85. Y aquí, exacto. Entonces aquí a las personas que me dicen tengo 50, tengo 40 y tantos, y no sé, y mi vida se me acabó porque se fueron mis hijos, porque no hice lo que quería. Yo digo, caray, de los 50 a los 70, o de los 50 a los 80, no son 30 años. 30 años es una vida. Es una vida. Es una vidota. O sea, si a veces de los jóvenes, no, 30 años ya estoy ruco. Un joven diría eso, ¿no? Claro. Entonces, si tienes 50, tienes experiencia, viviste un montón de cosas y todavía te preguntas, ya he hecho a perder todo, ya me jubilaron, ya, ¿qué voy a hacer? Pues tienes un montón de tiempo para decir, tengo otro bloque de vida. Oye, no tengo la misma edad, la misma energía, el cerebro ya... Ándale, si quieres. Pero en sus propias estructuras o su propia manera tendrás que hacer. Y ya, si quieren, para cerrar ese asunto, yo creo, en mi manera de verlo, mi talento, insisto, me hace sentirme pleno cuando lo ejecuto. Si mi talento de remate da un servicio a los demás, también hay lana de regreso, intercambio de valor de regreso, ¿no? Ahora, yo creo que algo que tenemos que sí volver a plantear, que lo hemos planteado muchas veces, y por eso también tenemos el programa en Canal 11 de Aprender a Envejecer, salud. Gracias. Es que la verdad tenemos que volver a darle el valor a los adultos mayores en el sentido, no es cierto que a los 50 pierdes la cabeza. Y no es cierto de que a los 50... Sí, exacto, ¿no? O sea, ¿de qué están hablando? Entonces, es muy importante darse cuenta que tienes muchísimo todavía que aportar. Pero justo pensando en esto de mucho de aportar y en la importancia del autoconocimiento para poder hacer un nuevo plan de vida o un primer plan o un primer proyecto, en el autoconocimiento, ¿qué cosas tengo que ver de mí? O sea, cuando decimos la palabra autoconocimiento, la gente puede oírlo como un concepto enorme, pero ¿qué les podemos decir de en qué se tienen que fijar? Esto que dices es bien importante porque esto del autoconocimiento pareciera que está muy lejos, ¿no? Está inalcanzable o solamente alcanzable para algunos cuantos. Y no va ahí. Creo que también tiene mucho que ver la autoestima, ¿no? Y la autoestima está relacionada con los proyectos. Hace rato escuchaba yo que quiero tal proyecto, pero necesito los miles de pesos o los millones. Y los proyectos no solamente son económicos. Hay proyectos de vida espirituales, sociales, personales, íntimos, que podemos ir proyectando y no solamente quedarte con un proyecto. Si tu proyecto es juntar X cantidad para poner una empresa y estás esperando que eso suceda, pues creo que te vas a quedar ahí esperando. Creo que sí es por lo menos tener 3 proyectos de vida en ti, que proyectarlos y empezarlos a ejecutar. Yo decía que la autoestima tiene mucho que ver con esto. Si tus proyectos son altísimos, quiere decir que tu autoestima es muy baja. ¿Por qué? Porque si yo me pongo un proyecto o un objetivo muy alto, yo sé perfectamente que no lo voy a alcanzar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Viene otra vez la derrota, viene otra vez el trauma, viene la frustración y viene la culpa, y entonces digo, no sirvo, para mí los proyectos no sirven, esto no es para mí, no tengo dinero, y reafirmas tu autoestima baja. Pero, ¿es baja autoestima o más bien el que no te conoces? Porque, por ejemplo, una persona que ahorita se planteara a los 50 años, pues yo quiero ser campeón de Wimbledon en tenis. No se conoce. Claro. No se ha dado cuenta de cómo está su físico. Hay que hacer realidades. Por eso, entonces eso quiero que me ayuden Sí, para sí que, hay. o sea, ¿qué cosas tendrían que revisar las personas? Porque
Hay otro movimiento muy fuerte a nivel mundial es que si tú realmente lo deseas y realmente lo piensas, lo vas a alcanzar. Y no hay manera. A ver, no hay manera. Para poder construir un proyecto, se tiene que saber quién soy y efectivamente quién soy, por lo menos fisiológicamente, en el modelo de psicología nosotros tenemos dividido al ser humano de manera de nacimiento como los emocionales, los motrices y los racionales, que básicamente son los tres cerebros. Cerebro reptil, mamífero y humano, ¿no? ¿Cuál de los tres está más evolucionado? Hay personas más emocionales, hay personas más físicas, hay personas más racionales. Eso, al ser consciente de qué características fisiológicas tengo, me puede dar un poco de horizonte vocacional, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las matemáticas son motrices, ni siquiera son racionales, ¿no? Lo racional es una capacidad de abstracción, pero están los racionales y los motrices, pero de repente no tienen un contacto humano nítido. Entonces, no te vas a meter siendo a lo mejor una persona racional y parca a un kinder, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? A lo mejor una persona emocional sí, pero dice, ¿cómo voy a meterme yo a un kinder? ¿Qué van a decir los demás si estoy en un kinder? Pues que te gustan los niños, papá, y que trabajas con ellos y que eres sensible a las emociones. Hay que conocerse físicamente. Hay que saber quién soy, hay que saber qué tengo de recursos. No puedes lanzarte como el Borras a decir, voy a hacer tal proyecto si no tienes recursos sociales, si no tienes capital social, si no tienes recursos económicos, si no tienes... Voy a lanzarme de futbolista con esas patitas, ¿no? Futbolista profesional. Papá, te gustará mucho el fútbol, pero con las patas te van a romper. O sea, tu torso entero es la pata de un futbolista. O sea, no inventes, ¿no? Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Y qué sabes? ¿Qué conocimiento has adquirido? ¿Qué información has adquirido para poder decir, de esta información que tengo y lo que he aprendido, puedo hacer tantas cosas? Entonces, si las personas efectivamente se pusieran muy honestas a ver cuál es mi físico, cuál es mi edad, cuál es mi condición económica, social, política, si tú quieres, cuál es mi condición, qué conocimientos tengo y qué cosas quiero aprender más, me van a salir un montón de elementos de lo que puedo llegar a hacer. Pero para mí esos son proyectos específicos, no es proyecto de vida. No, pero como dijo Gaby, todos estos proyectos específicos generan un proyecto de vida. Generan el proyecto de vida. Entonces sí, me hace muy importante, a raíz de las preguntas que nos han estado haciendo, ¿no? Cómo reconstruir. Sí. Yo puse mi identidad en ser el CEO de tal empresa. Yo puse mi identidad en ser la mamá de 3 hijos. Yo puse mi identidad y entonces, ¿cómo le hago? O sea, la pregunta que nos están haciendo es, yo lo hice tal vez así, mal, bien, regular. Sí. ¿Cómo lo hago? A ver, Miguel. Perdóname, Gaby. Sí. Yo diría, súbete a tu auto. Guarde silencio, joven. Sí, señor. Súbete a tu auto. Autoconócete, autoanalízate, sube tu autoestima o conoce tu autoestima, siquiera cómo está. ¿Sí? Sí. Tu autoconcepto, ¿cómo lo tienes? Yo tengo un tip que a mí me gusta. Todos estos autos tienen que ver conmigo. Claro. Tienen que ver con lo que soy, con lo que necesito, con lo que quiero. Y fíjate, hace rato dijiste algo bien importante, que se necesita humildad. Y creo que un punto referencial o un punto bien importante es tener la humildad de ir al entorno y preguntar, oye, ¿tú qué ves de mí? Wow. ¿Tú qué observas de mí? ¿En qué piensas que soy bueno? ¿Tú crees que ¿Pero a quién, hago... César? ¿A quién? Claro, a tu entorno seguro. ¿Pero a quién? Tu entorno seguro. Y con mucha ¿Cómo sabes cuál es tu entorno seguro? Sí. Y no es un entorno que ha puesto expectativas en ti. En las marcas hacen este focus group, van al entorno social, ¿no? De alguna, claro, vas a ir a un entorno seguro, a tu entorno íntimo, con tu pareja, tal vez con un hermano, con una hermana, tal vez con... Alguien que sientas que te ama. Alguien que sientas que y que tú ames. Decía un santo que si tus amigos no te decían tus defectos, les pagaras a tus enemigos para que te los dieran. Claro, sí. Creo que es parte del por qué la gente no quiere voltear a verse, porque ve las sombras también y no nos gustan. Y es la humildad. O sea, no estoy teniendo humildad para poderme ver en el otro. Aunque siempre nos podemos ver en el otro, sin preguntar. Ahora, las sombras son la oportunidad de crecimiento, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué he encontrado? Que según dicen, el que logra poner sus sombras al servicio, ¡pum!, explota. Sí. Pero, ¡qué reto! Sí, porque duele, ¿no? Duele. Pero sí es importante esto que dices para las personas que nos están viendo. O sea, ok, a ver,
¿qué tengo que observar? O sea, ¿qué cosas tengo que ver para poder hacer otra vez mi proyecto personal? Y escoger 2 personas, el entorno, 2 personas en preguntar, no te vayas a todos los amigos, oiga, ¿ustedes qué piensan? ¿Me caso? ¿Me conviene o no me conviene? Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Un proyecto personal proporciona dirección, propósito y satisfacción al fomentar crecimiento, autonomía y conexión con nuestros valores. Cuando empecé en este asunto del autoconocimiento, mi vida cambió. O sea, me volteé a ver a mí, porque antes volteaba a ver afuera. Yo pensaba que yo era lo de afuera. Cuando me volteé a ver a mí, me di cuenta que yo era una cosa distinta a lo de afuera, dejé de pelearme con el imagen colectivo y empecé a estructurar, entonces sí puedo tener mi vida en mis manos. El proyecto de vida es algo que tú vas a hacer para contigo. Y creo que actualmente la gente huye de sí misma. Todo el tiempo estamos en el allá afuera, estamos en la otredad, viendo afuera qué pasa, más al tanto de afuera. Hablabas del autoconocimiento y de cómo puedo conocerme. Ojalá estuviéramos en un mundo donde la gente supiera que haciendo silencio del entorno pudiera conocerse. Fíjate que ni siquiera creo que haya esta cuestión de me caigo bien, es me tengo miedo. Claro, me tengo miedo. Sí, o sea, ni siquiera me pongo a pensar si me caigo bien o me caigo mal. La gente que no tiene un objetivo claro o que no hay un objetivo claro en un proyecto específico, es muy difícil llegar. Unas cosas son proyectos personales que forman un proyecto de vida y ese proyecto de vida da sentido de vida. No nos enseñaron a hacer reflexión sobre uno. Solamente en momentos de crisis es cuando medianamente hacemos reflexión de las cosas. El drama de la vida es una comedia mal leída. O sea, si uno alcanza a ver la vida, o sea, perdóname que me acerque al hecho de muerte, para mí no es dramático, para mí es algo natural. Todos estos amigos imaginarios que de repente tuvimos son esos reflejos de lo que el niño quiere ver de sí, pero no los enseñamos a seguir ese reflejo, a pensar, bueno, ese amigo imaginario que te está dando. Y en esta medida también saber que nuestros proyectos los tenemos que ir ajustando. Porque, claro, estas personas que quisieron formar una familia, enviudaron o los hijos se fueron, ¿qué hago de mi vida? Y saber que, bueno, hoy tengo 50 y tantos años, ya no es toda mi familia, ya se me acabó la vida. No, hoy, ¿qué puedo hacer? Bueno, el autoconocimiento es de suma importancia para plantearnos un proyecto de vida porque responde a la pregunta ¿quién soy? ¿Quién se plantea ese proyecto de vida? Si yo no voy descubriendo estas necesidades, estas ganas de hacia dónde dirigirme, puedo caer en una trampa de entonces vivir una vida que no es mía, de hacer elecciones que no son mías y mucho menos elecciones que me puedan llevar a encontrar el sentido. El proyecto de vida habla de una posibilidad de ser de otra manera. La palabra proyecto viene de proyección, hacia dónde me dirijo, hacia dónde me eyecto. Es decir, el autoconocimiento habla del ser que estoy siendo, no solamente del ser que he sido, sino del ser que estoy siendo y del ser que se dirige hacia otra posibilidad. De hecho, Viktor Frankl, quien es el padre de la logoterapia, decía que el ser humano consistía más en posibilidades que en hechos. Eso quiere decir que somos seres que nos podemos ir decidiendo para ser quizá de una forma más libre, de una forma más propia, apropiarnos de lo que es importante y valioso para nosotros. Y también cuando una persona se siente perdida o que no puede descubrir su sentido de vida, lo primero es como hacer una pausa. A veces la velocidad en la que vivimos no nos permite darnos cuenta de qué es lo que estamos viviendo. Hacer como un autoanálisis honesto, un autoanálisis humilde y quitar estos tabús de pedir ayuda. Muchas veces
un punto de vista diferente, un punto de vista de un profesional, puede ampliar el mundo de las posibilidades y entonces poder elegir cosas que quizá ahí estaban presentes en nuestra vida, pero no veíamos. Y hay mentores o hay a veces que nos cae información que era justo lo que estábamos buscando. Para eso tenemos que estar atentos a los mensajes que la vida nos va poniendo de frente. Preguntarnos qué tipo de legado dejamos es una gran pregunta para saber qué tipo de camino caminamos, porque es en este presente que vamos también construyendo ese futuro. Ya estamos entrando al último bloque de este programa tan interesante, tan importante, con tantos aprendizajes que hemos visto y nos han dado el día de hoy sobre necesitamos un proyecto personal, qué es el sentido de la vida, qué es un proyecto de vida y cómo todos estos se relacionan con el autoconocimiento. Muchas gracias a todas las personas que nos han escrito, que nos han llamado, a todas las personas que participaron en Facebook y en YouTube. Esperemos que compartan el programa, que se queden con algo y que lo compartan con todas sus redes sociales, con todos sus amigos, amigas, familiares, para que más personas se cuestionen si necesitan un proyecto personal o un proyecto de vida. Tengo el comentario de Andrea Eli Ramírez que dice: me jubilé sin planearlo hace ya casi un año. Según yo, para atender a mi mamá. Ella no lo permite, pero estoy feliz de estar en casa. No extraño ni los bonos. ¿Me podrían decir cuáles son los primeros auxilios psicológicos? ¿Le pueden decir? ¿Cuáles son los primeros auxilios? Psicológicos? Pues un poco, ¿no, Gaby? Lo que tú te dedicas de los primeros auxilios. Los primeros auxilios psicológicos es básicamente estar acompañando a una persona en crisis. ¿Sí? Saber escuchar, ¿sí? Saber entender lo que te está diciendo, saber ponerte al servicio de esa persona, no el yo sé que tú necesitas esto, sino qué necesitas, en qué te puedo ayudar, atender sus necesidades básicas, porque cuando estamos en una crisis, lo primero que se nos olvida es dormir, comer y a veces hasta respirar, por eso entramos de repente en crisis de ansiedad y todo eso. Entonces, los primeros auxilios psicológicos es eso, estar al servicio de la persona en el momento de la crisis. Okay. Y es un poco lo que estamos pidiendo que exista también en el sector salud. Los que nos dedicamos a la salud mental, que el primer contacto tenga noción de los primeros auxilios psicológicos para poder canalizar. Perfecto. Rosalía Garduño dice: creo que ningún proyecto de vida es estático, cambia como cambia la vida misma, y yo me quedo con la parte de que nuestro sentido de vida es cada momento que vivimos, si lo vivimos con mayor conciencia y disfrutando lo que hagamos y pongamos al servicio de los demás. Gracias por compartir tanto. Y gracias a ti, Rosalía, por compartirnos tu comentario. Y qué lindo comentario, aparte. Sí. Ros Cris nos dijo: yo considero que no podemos limitar lo que queremos hacer por tener un autoconocimiento limitado de nosotros mismos. Creo que si me limito en lo que quiera hacer como proyecto personal por mis limitaciones, viviré frustrada toda mi vida. En ese caso, considero que la filosofía japonesa del trabajo constante es un aliciente para lograr cosas y morir sin arrepentimientos. Es que yo creo que un poco el conocerse es un trabajo que no termina nunca. Claro. Exacto. Pues siempre vamos evolucionando. Nunca. Y conocerse no va de la mano de limitarse. No. No, al contrario. Al contrario. Okay. Betsabel Montelongo nos dice: los proyectos de vida se encaminan en la casa y depende de circunstancias. Estudié, me casé, me divorcié y en ese camino me enfoqué a mis hijas, que se volvieron mi proyecto por circunstancias diversas. Fui adaptando y cambiando mis proyectos. Hoy son atletas de alto rendimiento, seleccionadas nacionales. Yo trabajé en su proyecto pasando los míos y adaptarnos nos ha dado la pauta a comenzar cosas nuevas. Soy madre soltera y tendré que readaptar mis proyectos personales. Abril Jaimes dice: cuando acudí a terapia descubrí que gran parte de mi frustración por una carrera inconclusa era porque ese objetivo era un plan de mi papá. Cuando mi psicóloga pregunta cuál era mi sueño, no supe qué decir. Hoy trabajo en crear constantes proyectos que me llenen, que sean para mí y que me den satisfacción a mí misma. También, Abril, muchas gracias por tu comentario. Claro, y ella tuvo que hacer esa reflexión de preguntarse, ¿esto lo elegí yo o quién lo eligió? Porque hay familias que
que así Como el testimonio que sí, vimos, sí. ¿no? Que así es de, aquí todos somos abogados, aquí todos somos médicos, aquí todos somos, ¿no? Ujú. Naces ahí ya. Porque creen que tener un proyecto seguro les va a dar la plenitud o la felicidad que todos están buscando. ¿Qué más, Dianita? Marta Reyes nos dice, para mí el proyecto de vida lo he ajustado de acuerdo a mis circunstancias y etapas de crecimiento. Ahora ya estoy construyéndome para mi etapa de adulta mayor y será siempre con actividad hasta donde yo logre hacer. Me quedo mucho con todos los comentarios que están diciendo las personas, como esta parte en la que sí están reflexionando sobre esta parte que es el proyecto de vida, que es el proyecto personal, el Y sentido me de encanta vida. esto que acaba de decir ella, ¿no? Porque, Sí. o sea, ahora estoy trabajando hacia ser el adulto mayor, ¿no? Sí, Eso, pues, justo, o que sea, siempre vamos evolucionando. preparándome. Y tengo una que también me llama la atención, de Salem. Por mucho tiempo pensé, ¿y si no tengo un proyecto de vida, qué tiene de malo? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué tiene de malo si no tengo un proyecto de vida? Creo que vas un proyecto poco a la personal. deriva. Vas un poco a la deriva y cuando vas a la deriva es más difícil encontrar satisfactor, creo, ¿no? El proyecto de vida, si bien se desdibuja a cada rato y hay que replantearlo, bien lo decía César, la vida, el cosmos, somos seres humanos chistosos porque sabemos que todo se mueve, pero no queremos que mi vida se mueva. Y se mueve todos los días con la edad, se mueve todos los días. Y la creatividad y el arte es poder conducirnos en ese movimiento, ¿no? Claro, qué Pero importante. fíjate que ahí puede ser como una pequeña trampa. Tal vez su proyecto no es tener proyectos y está teniendo un proyecto. No quiere sentir la responsabilidad, no sé si vaya a la deriva, pero a lo mejor está en el éxtasis y en el goce, en la flojera. Ahora, eso, ¿sabes qué? También ahorita me hizo pensar, digo, ya se nos está acabando el programa, pero estas nuevas generaciones, o sea, lo hemos estado viendo mucho en los últimos años en los programas de diálogos, no se quieren plantear más allá de 3 años, de 5 años, O de 10 meses, años ¿no? o de meses, Sí. ¿no? Y a mí me preocupa un poco porque cuando volteen la mirada no van a haber construido nada para su propia tranquilidad. O sea, olvídate, híjole, ya no sé ni si para su satisfacción, ya no sé, pero de repente estamos viendo este fenómeno muy fuerte de que regresan a casa de sus papás. Y entonces no se están haciendo independientes autosuficientes. Sí. Y entonces regresan a casa de los papás. He estado oyendo a algunos que quieren correr a sus papás. El otro día oí a uno que dijo, a ver, que llegó con su papá y su mamá y les dijo, pero esta casa ya no la necesitan, ¿por qué no la venden y ya nos reparten el dinero? Claro, porque tú no has construido nada. Tu papá construyó, o sea, un techo donde vivir del tamaño que sea, ¿no? Y entonces ahora regresan a decir, oye, pues ya no te sirve, ¿no, papá? Ya véndela, repártela, ustedes váyanse a un departamento. Ya la vida de ustedes ya acabó. ¿Con qué derecho? ¿Qué hijos hicieron también? Sí. Pero o sea, es toda una generación nueva, no, sí te todos, entiendo. ¿no? Pero que Exacto, está, no se puede generalizar. no se puede generalizar, pero sí es te una entiendo. generación nueva que está llegando, no está queriendo pensar en un proyecto. Yo pienso también que los adultos y las generaciones tampoco hemos sabido o no hemos sabido educar o no nos supieron educar en cómo poder, de lo que eso significa. Esto se está hablando apenas. El autoconocimiento, a lo mejor los que nos dedicamos a esto de la salud mental, tenemos el autoconocimiento como una cosa muy importante, pero es algo que en verdad se empieza a explorar y por eso yo pienso que unos hijos que lleguen a correr a sus papás de su propia casa, pues ahí están distorsionados desde los papás que no les decían a los hijos, ¿sabes qué, mijo? Esta casa no es tuya, prepárate, a los 21 añitos te me vas, ¿no? Y a mí mi papá me dijo, hazte como quieras, pero herencia de aquí no va a haber. Así que, Oye, y en mi psique es así, bueno, pues no va a haber. El otro día aquí una persona que invitamos nos dijo que la herencia era un error de cálculo. Pues Porque suena- tú te lo deberías gastar. No tiene por qué haber herencia. No, no, Entonces, creo que un no. error de cálculo. Dije, claro. Mira, a lo mejor es muy malo el tip. Y ahorita voy a dar creo yo, una recomendación para el tema de los proyectos de vida, sobre todo en edades, en cualquier edad, pero sobre todo en las edades que creen que ya se acabó. Pero si me preguntan a mí si hubiera capital y recurso, vámonos de viaje, toda la pensión, vamos a viajárnosla. Porque pues la trabajó la persona, ¿no? No es para los hijos. Pienso yo, ¿eh? A lo mejor me equivoco,
pero eso pienso yo. No, yo creo que no te equivocas, porque, o sea, lo trabajaste tú. ¿Por qué tendría que ser para alguien más? Ya es hora de los tips, porque ya se está acabando el programa. Creo yo lo siguiente. Lo voy a poner fácilmente estructurado. El proyecto de vida, sin duda, es un camino que te va a conducir a lo mejor de tu versión, que es una buena idea verlo así. Nosotros podremos dividirlo en 4 esferas. ¿Cómo está tu salud? Y salud me refiero a alimentación, descanso, estética, higiene, ejercicio y todos los médicos posibles. Tu salud, nada más la tuya, ¿cómo está? Eleva, aunque sea tantito cada uno de los factores de tu salud, te vas a sentir mejor. ¿Cómo está tu vida profesional? En la edad que tengas, ¿qué das a la sociedad? ¿Qué te regresa? ¿Qué tanto te satisface tu talento para ponerlo al servicio de los demás? ¿Cómo está tu entretenimiento y vida social? ¿Cómo te diviertes? ¿Con qué son tus amistades? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies? Y, desde luego, ¿cómo te vinculas con toda tu familia nuclear, con los que vives o con los que ya no vives? Si quieres elevar un poquito tu calidad de vida, eleva cualquiera de estas esferas tantito y ahí tienes un proyectito muy sofisticado que llevar para toda tu vida que te va a hacer sentir mejor. Eso. Gracias, por supuesto, muy bien, Marcos. Oigan, pues fíjense que tenemos un testimonio, el último testimonio para ustedes, que es de Víctor Enrique Torres Roldán. Él quería ser paleontólogo, pero las circunstancias de la vida lo llevaron por caminos no diferentes, pero él se tuvo que ir adaptando. Vamos a ver. El proyecto de mi vida siempre fue ser paleontólogo. Lo descubrí cuando era niño con unas lecturas que trajo mi madre, en el que estaba ilustrado el descubrimiento que se hizo en Bélgica, en Vernissart, de unos animales que se llaman iguanodontes, y había unos 30 en una cueva de carbón. Entonces ahí nos narraba mi madre que eran animales que andaban en manada. Entonces a mí me abrió un universo así como de imaginación, como a los niños siempre les gustan los dinosaurios, pero a mí me llamó mucho la atención la parte de reconstruirlos desde la imaginación que tenía. Yo quería ser paleontólogo, pero no había carrera de paleontólogo, había solamente de biología. No me imaginé que iba a seguir toda mi carrera siendo paleontólogo, y hice algunos descubrimientos importantes en paleontología, y después cambiaron las cosas porque nada es seguro en la vida. Y tuve que hacer otras cosas en mi vida, no solamente paleontología. Entonces yo me enfoqué mucho en mi carrera, escogí las materias y las áreas que eran químico-biológicas y terminé la carrera de biólogo, y después me fui al extranjero, becado por la UNAM, a estudiar la maestría en geología y en geofísica. Descubrí el primer ancestro de los primates, que es en el sentido el primer ancestro de los lemures, de los changos, de todos los antropoides y el hombre. Entonces ese es un buen logro. Encontré el primer dinosaurio en Coahuila, de México. He tenido buenos logros en ese sentido. Rescaté un mamut en Cedral que tenía presencia humana, todo relacionado con los orígenes. Después me cambié a otros campos de enseñanza, trabajé en unos 30 países, haciendo proyectos de ya sea docencia o de investigación industrial. Y después colaboré con el telescopio milimétrico, el proyecto de ciencia más caro de México, y ahora trabajo en proyectos de los secretos del calendario maya, de cómo está hecho, cosas que no se han contado. La vida es la vida, y el proyecto personal de realización profesional era muy claro desde el principio, ¿no? Me casé y tuve una hija divina, que es profesionista también. Siempre hay cosas nuevas en la industria, hay cosas nuevas en investigación, hay cosas nuevas en desarrollos personales, en trabajo con hombres, hay muchas cosas, ¿no? Siempre hay una inquietud, siempre hay algo que hacer. Muy interesante, gracias por este testimonio. Y bueno, pudo desde chiquito y ir caminando hacia lo que él quería, me parece muy, muy interesante. Tenemos 4 minutitos. A mí me gustaría que pensaran qué quieren que se quede el público, qué quisieras, Gaby, que se quedara la audiencia de hoy sobre este programa. Tips, consejos, ¿qué les quisieras decir? A mí me gustaría decirles que tengan claras sus pasiones, tengan claras sus habilidades, conózcanse, como les dije hace rato, súbanse a su auto, analícense, conózcanse, porque es la única manera de hacer un proyecto personal. Los demás proyectos pueden ser de acuerdo a un rol, pero el proyecto personal tiene que ser de acuerdo a lo que yo soy, a lo que yo quiero. Este testimonio que nos decían es, desde chiquito le gustaba esa y era su pasión y se fue encaminando
hacia allá, aun cuando no había las opciones. ¿Sí? Eso es seguir tu pasión, es conocerte y es obviamente tener recursos y utilizar los que tengas. Y recursos no te estás refiriendo a económicos. Todos los recursos valen, todos. Todos hay que tomarlos en cuenta. Claro. ¿Sí? O sea, mi capacidad de pensamiento, mis ganas, mi Tus tiempo, habilidades, mis tu tiempo, exactamente. todos Sí. esos recursos. Sí. Y perdón, No, rápido, esta parte que decía, ¿qué pasa si no tengo un proyecto personal? Quizás no se ha puesto a pensar. No podemos generalizar en cuanto a si no lo quiere, si en realidad no lo tiene, si quiere estar en la chorcha, no. Quizás no se ha dado cuenta cuál es su proyecto. Claro, importantísimo. Buscarlo. Adelante, por Me favor. lleva con este orden de ideas, bien lo decía César, y creo que me llega la frase inmediatamente de conócete y descubrirás el universo. Adentro de ti hay mucho más belleza del miedo que da a explorarse. Y sin duda, el autoconcepto es dinámico, cambia todo el tiempo. Si tienes la capacidad de cambiar tu autoconcepto a cada instante, la vida te va a hacer mucho más fácil poderte adaptar a lo que te pide. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cris. Me gustaría dejar que todos pudieran escribir por lo menos 3 proyectos de vida. Los que quieran, pero tenerlo claro, poderlo plasmar en un papel con pluma, creo que a nivel psicológico, psicoemocional, ayuda mucho. Porque si yo lo escribo, no tienen que ser los grandes proyectos inalcanzables, cosas muy, muy tangibles, cosas alcanzables en corto, mediano y largo plazo, plásmenlo en un papel y péguenlo en el refrigerador o en su buró, ténganlo y de cuando en cuando irlo revisando. ¿Cómo voy con este proyecto? A ver, yo quería poner una pastelería, o yo quiero escribir un libro, o yo quiero hacer una reunión o una fiesta, un proyecto, y ver qué estoy poniendo para poderlo lograr, ¿sí? Y irlo revisando, pero todos yo sí los invito a que de verdad escriban un par de proyectos en su vida. Importante. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mi niña. Cris, a mí me gustaría dejarles con este comentario que dice: muy buenos días, soy María Escalante López. Solo quiero agradecerles porque de alguna manera me han hecho comprender que si estoy aquí es por algo, puesto que tengo yo una discapacidad motriz. Por lo mismo no pude ir a la escuela, soy una persona que a través del tiempo pudo aprender a leer muy poco, y si les estoy escribiendo es porque la tecnología me ayuda. Yo hablo y el teléfono escribe. Y antes de escucharles, yo decía que no servía para nada, pero hoy me doy cuenta que si estoy aquí es por algo. Muchas gracias y bendiciones para todos. Y creo que esto es el punto de estos programas, ¿no? Que la gente se quede con estas enseñanzas y con estos comentarios con los que yo me quedo. Sin duda, muchísimas gracias por ese comentario y qué lindo cerrar con él, la verdad, qué lindo comentario, muchísimas gracias, bendiciones para ti, qué padre que puedas escribirnos con la tecnología de ahora. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias de veras por haber venido, por todo su expertise, por lo que nos compartieron, gracias mi queridísima Mariana. Ay, a ti, Cris, un Me gusto encanta. siempre estar aquí Igual, en Saber igual. Vivir. Gracias a todo el equipo de Diálogos, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui, búscanos en las redes sociales para seguir compartiendo y platicando sobre estos temas. Y te quiero invitar que la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a estar hablando de no dejes nada sin resolver. Un poco la idea de qué pasa cuando nosotros tenemos que resolver las situaciones y las postergamos. ¿Qué nos pasa en lo cotidiano? ¿Cómo lo vivimos? Te veo el próximo miércoles aquí en Diálogos en Confianza.